Buenos días. Siguiendo con nuestro módulo de temas que tratamos nosotros en nuestro servicio quirúrgico, hemos terminado el melanoma con la parte de avance y seguimiento y empezamos ahora con el tema de sarcomas tanto de tejidos blandos como los retroperitoneales. Los sarcomas, para hacer un recordar la parte desde la embriología, son tumores malignos, ya es decir, un sarcoma es un tumor maligno que surge de cualquiera de los tejidos mesodérmicos, ¿no? De origen mesodérmico como muscular, óseo, y también los tejidos ectodérmicos porque habrá tipo de tumores o sarcomas que van de los nervios periféricos, ¿no? Y estos son tejidos de origen embrionario ectodérmico. En las extremidades es más frecuente presentación de estos sarcomas, un 50%, y son retroperitoneal un 40%, de la cabeza y cuello, un 10%. Porcentaje que vamos a ir desarrollando más ampliamente en la siguiente diapositiva. La tasa de incidencia internacional sigue entre 5 casos por 100.000 personas al año, ¿no? Igual que el melanoma, es un tumor muy frecuente en su presentación general, pero este es un tumor que nosotros, que por ser un centro de referencia, la frecuencia en nuestro servicio, un servicio exclusivamente dedicado en el hospital al manejo de estos tumores de partes blandas, y entonces nuestros incidentes un poco. El sarcoma, dentro de las varias características particulares que tiene de patología, tipo de neoplasia, aparte de su baja frecuencia, es que es muy heterogéneo en su presentación histológica. No hay un solo tipo de sarcoma, ni por decir ahí sarcoma muscular, sarcoma óseo, solo un tipo de cada tipo de tejido mesodérmico, sino que existen múltiples, por lo menos 50 o más tipos de sarcoma que se han descubierto y se han seguido estudiando y se van a seguir diferenciando. Quizás antes teníamos un subtipo y ahora de ese van a devenir dos. Entonces es tan heterogéneo este tipo de patología que también su manejo y estos subtipos cada uno va a tener su diferente forma de presentación y su diferente pronóstico y comportamiento en el tiempo, y esto es lo que lo da la heterogeneidad en el tratamiento y en el pronóstico de paciente. La NCCN nos muestra este cuadro, que es una clasificación que ellos muestran, que tenemos el tumor, tenemos por ejemplo, este tumor maligno de células redondas, que está el sarcoma alveolar, el sarcoma desmoplástico, el radiomesosarcoma embrionario, el sarcoma de Ewing, ¿no? Nos muestra en una segunda columna los cambios ya genéticos que tiene, que son las aberraciones genéticas, y en qué genes se está produciendo esta mutación, ¿no? Pasamos un segundo cuadro, tumores sarcoma tipo lipomatoso, de origen graso, que contiene dentro de esta clasificación tumores lipomatosos atípicos, liposarcoma desdiferenciado, el liposarcoma mixoide, el liposarcoma pleomórfico, ¿no? Y estos tienen también sus aberraciones genéticas, en qué genes están envueltas estas aberraciones. Y pone como otra clasificación dentro de un subtipo, dentro de un grupo, otros sarcomas, que son los sarcomas alveolares de partes blandas, sarcomas angiomatosos, sarcomas de células claras, la fibromatosis desmoide, que es un tipo especial, ¿no? Sarcoma epitelioide. O sea, sirva estas diapositivas, ¿no? Que podemos tener también sarcomas extrarrenales, los GIS también están considerados como sarcoma porque de su origen histológico comprende estas células que vienen del mesodermo, ¿no? No son células que vienen de un órgano de, específico como el hígado, el estómago, sino son de las células llamadas de sostén, ¿no? En clasificaciones anteriores, esas células de sostén, de soporte, de por decir, la capa muscular del órgano o la parte estromal de un órgano,
y por eso el GIST también está considerado de otros tipos de sarcomas. Se sirven estas diapositivas para ver que los sarcomas de partes blandas, ya desde su concepción, son un tipo de neoplasia que es bastante heterogénea. Esta heterogeneidad está dada por diferentes alteraciones moleculares y qué genes están envueltos, y también su pronóstico y comportamiento de acuerdo a esto va a ser diferente. O sea, no es un tipo de tumor muy de una sola forma o de pocas formas que podamos nosotros manejar. Entonces, la primera atingencia que hay que tener en cuenta que es un tumor, un grupo de tumores que tiene una forma de presentación bastante variada y va a depender de estas alteraciones, ¿no? La distribución histológica, tenemos dos planos de presentación que vemos en nuestro servicio de los tipos de sarcoma. Uno son los tumores de partes blandas de las extremidades, en el cual acá vemos en rojo el liposarcoma y el histiocytoma fibroso maligno, son los que la presentación más frecuente, y otro área de presentación que tiene otras características, pero que también son sarcomas, es los sarcomas de presentación intraabdominal y retroperitoneal. Los sarcomas retroperitoneales, el liposarcoma en rojo acá visto en el cuadro y el leiomiosarcoma son los de presentación más frecuente. Entonces tenemos acá en esta segunda parada de esta diapositiva que dos áreas o dos espacios anatómicos de presentación diferente de los sarcomas. Uno son en las extremidades y otros son los sarcomas retroperitoneales. Entonces, en una primera instancia, hablando de sarcomas de partes blandas, los que se presentan en extremidades o en el tronco, tenemos que conforman, ya hemos dicho, neoplasias poco frecuentes y heterogéneas, no menos del 1% en adultos y 15% en pediátricos. Los niños, no vamos a tocar niños, es otra área y otro tipo de comportamiento, pero también tienen dentro de presentación, y es más alta su proporción de presentación en el adulto, aproximadamente 3 por 100.000 casos por año, y se ha identificado, como hemos mencionado, más de 50 tipos diferentes de sarcoma, ¿no? ¿Qué criterios nos van a hacer sospechar que el paciente pueda tener un sarcoma de partes blandas? Y esto es algo de gran importancia, debido a que uno de los principales problemas que nosotros tenemos al recibir un paciente es que el paciente ha sido tratado en alguna otra institución, dentro o fuera del salud, como una masa en partes blandas de origen benigno, y la cual ha sido excisionada. Últimamente he visto una paciente que incluso sacaron una patología, la mandaron a estudiar, nunca le dieron el resultado a un paciente, meses después se presentó otra masa ya de características duras a la evaluación y no tenía la paciente el diagnóstico anterior. No se supo si o no se puede llegar a saber si es que fue anteriormente un sarcoma de bajo grado, este ya es uno de alto grado, porque también el grado histológico, que cual vamos a hablar más adelante, puede variar en el tiempo y ya tengamos en esta oportunidad un tumor agresivo que pudo haberse tratado meses antes de la forma adecuada y la paciente no tener esta recurrencia y tener un mejor pronóstico de sobrevida, porque muchas veces nosotros ya vemos pacientes con una masa en alguna parte blanda, brazo, pierna, tronco, y al hacer el estudio de estadiaje tenemos ya una lesión metastásica en el pulmón, por ejemplo, que es un área frecuente de metástasis de nuestros pacientes. Entonces, ya el pronóstico de vida es diferente, se le podría hacer un control local, o ya la paciente irá a tratamiento sistémico. Como sabemos, los años que va a vivir esta paciente ya van a ser menos. Entonces, ¿qué criterio de sospecha nosotros debemos tener desde el inicio que uno recepciona al paciente? Es un tumor de tamaño mayor a 5 centímetros o que tenga un crecimiento progresivo, que el paciente nos refiera que en los últimos 3 o 6 meses ha crecido rápidamente, que esté localizado no de forma superficial, sino por debajo a nivel o por debajo de la fascia profunda. Y estos dos datos que el paciente nos va a referir debe hacernos dar cuenta de que debemos dar al paciente una referencia temprana a centros de alto nivel o de alto volumen de manejo de este paciente, como son los nivel 3, y ha demostrado un manejo, una mejora en la sobrevida general del paciente. Entonces, según las guías clínicas que he revisado, no hay un número mínimo de tumores
o de pacientes que debe haber un centro de alto volumen para ser considerado como tal, pero sí ya con algunas de estas características que no son muy específicas, un tumor de tamaño mayor a 5 centímetros con crecimiento progresivo que esté localizado a nivel o por debajo de la fascia profunda, debería ser evaluado por un comité multidisciplinario, ¿no? De la atención primaria, el paciente viene a ser evaluado por un comité multidisciplinario, integrado no solo por cirujano, sino también viene el oncólogo médico, el radioterapeuta o el radiooncólogo, el, el radiólogo que ve las imágenes, el patólogo que va a ver la biopsia, ya viene el manejo quirúrgico, cirugía general o traumatología en algunos casos, algunos tipos de sarcomas que comprenden huesos, y ya viene la parte de la reconstrucción del lecho, puede ser hecho por cirugía plástica, y la rehabilitación. Y ya, bueno, nuevamente pasará el oncólogo, radioterapeuta para el tratamiento adyuvante. Es decir, ya estos pacientes que han sido estimados con esto deberían acudir o ser enviados a estos centros de alto volumen para ser evaluados por un equipo multidisciplinario, y algunos datos que tenemos de algunos estudios, ¿no? Por ejemplo, en ese estudio, 2084 pacientes, 22% fueron operados con márgenes quirúrgicos positivos, y esta consecuencia de presentar un márgenes quirúrgicos positivos tuvieron una mejora de un 15 frente a un 28%, o sea, 15%, o sea, mucho menos porcentaje de sobrevida, tuvieron hasta un 60% de riesgo de morir por sarcoma, ¿no? Por haber presentado márgenes positivos. Y eso se da ¿por qué? Porque el paciente no es considerado como un tumor maligno de inicio, se le hace una resección no planificada, y en eso hay que puntualizar que los sarcomas muchas veces están encapsulados. Esa cápsula ya es fácilmente, en algunos casos se desprende fácilmente, pero esa cápsula tiene células tumorales. Entonces uno la desprende fácilmente y en el lecho va a quedar tumor microscópicamente en varios casos, y nosotros vamos a pensar que el paciente ya recibió un tratamiento completo. Haber hecho un acto quirúrgico no planificado y que no va a ser completo, como vemos algunos estudios, le confiere un peor pronóstico de sobrevida al paciente. Acá en otro estudio, 284 recidivas locales se estudiaron, presentadas en 205 pacientes, en un total de 1.224 pacientes tratados en estos años en Suecia y Noruega. Acá nos dice que 22% frente a un 9% se evitaron las amputaciones. Es decir, cuando nosotros damos un tratamiento quirúrgico incompleto, solamente por sacar una masa de la parte blanda y resultó siendo un tumor, hizo que el paciente presentara una recurrencia local, una recidiva que le llevó a mayor porcentaje de amputaciones, ¿no? Y vemos que esto ya va a interferir, amputaciones que se pudieron haber evitado si el primer manejo del paciente hubiera sido de forma adecuada, y sabemos que tiene un alto impacto en la sobrevida y también en cómo el paciente se desarrolla. El paciente muchas veces, si bien la frecuencia mayor de presentación es en pacientes mayores de 60 años, ya estos pacientes todavía son parte de la población económicamente activa, y el impacto en su familia y en su actuar, en la vida del mismo paciente, es muy alto, de una forma que pudo haberse tratado de forma diferente y darle diferente resultados al paciente. Algunos datos epidemiológicos tomados de un estudio que se realizó en el Instituto de Cáncer de acá del Perú. El género masculino es algo más frecuente, 60.8%. La incidencia más alta, disculpen, es a partir de los 50 años, en un 69%. La localización más frecuente es en extremidades inferiores, en un 64%. Y los subtipos histológicos más frecuentes, histiocytoma fibroso maligno, 34%, y los liposarcomas, ¿no? Estamos hablando de sarcoma de partes blandas. El estadio clínico 3 es el estadio clínico que con mayor frecuencia, casi un tercio de los casos estudiados,
y tuvieron una tasa de sobrevida global a 5 años de 63.9%. Ya en el análisis multivariado, ¿qué factores encontraron que dieron un peor pronóstico en la sobrevida global? La edad mayor de 50 años, tamaño tumoral más de 5 centímetros, la profundidad subfacial, el grado histológico G3, un grado histológico alto, y que el paciente tenga una recurrencia local y a distancia. O sea, son factores asociados a peor pronóstico. ¿Qué factores de riesgos? Generalmente podemos identificar, según los estudios, el trauma, que muchas veces el trauma no tiene una asociación directa con el sarcoma, pero un paciente a veces se golpea la pierna, se va a hacer una radiografía para descartar de repente una fractura y por ese motivo, como un hallazgo se encontró un sarcoma. O sea, muchas veces el trauma no es una causa del desarrollo de sarcomas, pero sí es una causa que el paciente vaya a evaluarse y se encuentre como hallazgo un sarcoma. La exposición a la radiación ha sido un factor encontrado en algunos estudios, como por ejemplo el angiosarcoma de la mama, pacientes posirradiadas, o angiosarcoma de extremidades, ¿no? O en contexto que el paciente presente linfedema crónico. También en el linfedema crónico hay un tipo de sarcoma, se llama el linfangiosarcoma, que también es una causa, un factor de riesgo para desarrollar estos sarcomas. Síndromes hereditarios, como se llama el Li-Fraumeni, ya visto en varias patologías porque es una mutación asociada con el P53, ¿no? Que es un oncogen regulador, entonces puede tener el paciente bastantes tipos de tumores asociados, ¿no? Predisposición genética, algunos genes asociados, síndrome familiar de tumores de estroma gastrointestinal, fibromatosis infiltrativa familiar, el Li-Fraumeni nuevamente, neurofibromatosis tipo 1, retinoblastoma, ¿no? Y qué tipo de sarcoma está asociado. El grado histológico en el cual se valora el sarcoma es de bastante importancia dentro de su pronóstico. Antes se decía alto, bajo, grado bajo, medio y alto, de acuerdo a su diferenciación. Ahora el grado histológico se toma como un punto aparte debido a que se construye a raíz de 3 variables. Una de esas variables es la diferenciación del tumor, ¿no? Un punto, sarcomas que están, no ha cambiado mucho el tejido mesenquimal. 2 puntos con sarcomas que tiene un tipo histológico certero, como mixoide o liposarcoma, y 3 puntos los sarcomas diferenciados, embrionarios, y que tienen un tipo dudoso, como los sarcomas sinoviales, los osteosarcomas, ¿no? Y da esa diferenciación tumoral, ¿no? Da tres tipos de valoración para al final hacer una puntuación total. El otro es la mitosis por campo. Un punto se da 0,9 mitosis por 10 campos de alto poder, 2 puntos de 10 a 19 mitosis y mayor de 20, 3 puntos. Y la necrosis tumoral, 0 puntos no necrosis, 1 punto menor del 50% de la necrosis del tumor y 2 puntos mayor del 50% de la necrosis del tumor, ¿no? Y entonces esto va a dar un grado histológico, pero ya no solamente si es bajo, medio, alto, sino se construye en base a estas 3 variables. El GX, grado X, que no puede ser estimado. El G1 tiene un conteo de necrosis, es un score sumado los 3 variables, 2 o 3, el G2 4 o 5 y el G3 6, 7, 8 de la suma de los puntajes. Entonces este G3 o alto grado histológico estimado con esas 3 variables es el de peor pronóstico dentro de los sarcomas, ¿no? Algunos factores pronósticos ya también que se pueden mencionar: edad del paciente, mayor a 50, vimos, mayor a 60 años también. Pacientes siempre tienen, mientras mayor le da un peor pronóstico. Y factores ya propios del tumor: tamaño mayor a 5 centímetros, qué subtipo sea. Hemos visto que todos los subtipos que hay, hemos hablado al comienzo,
no de forma específica, pero de forma general, que según su alteración va a tener un comportamiento variable. Hay tumores sarcomas más agresivos que otros. El grado histológico muestra que el grado G3 es el peor pronóstico y el estadiaje inicial del paciente. Y si el paciente tiene ya después de una cirugía márgenes quirúrgicos positivos, R1, R2 generalmente, o en varios casos cuando no se hace de inicio una cirugía planificada, también está asociado a peor pronóstico. Dentro ya, esa es la parte de los sarcomas de partes blandas. Y dentro de otra área anatómica de presentación de estos sarcomas es el área retroperitoneal, ¿no? Tenemos que el retroperitoneo, tenemos la cavidad abdominal cubierta por el peritoneo, ciertos órganos encima, y el retroperitoneo es un área posterior, va a tener un espacio real dado por los órganos que pertenecen al retroperitoneo, a los cuales vamos a evidenciar, y un espacio virtual que se hace presente cuando alguna masa que no pertenece a los órganos que comúnmente deben estar de forma fisiológica en el o normal anatómica en el retroperitoneo, ese espacio se presenta, ¿no? Ya cuando hay tumores en esta zona. ¿Cuáles son los límites del retroperitoneo? En la parte superior el diafragma, en la parte posterior los músculos de la espalda profundos, en la parte lateral los músculos abdominales y en la parte inferior los músculos del piso pélvico, ¿no? Entonces, esta área del retroperitoneo, ¿qué órganos se encuentran comúnmente acá? ¿No? Retroperitoneo medio, la aorta, la cava, son los grandes vasos, hay linfonódicos, cadena simpática, plexos nerviosos, lateralmente los riñones, ureter, las glándulas suprarrenales, y pseudoretroperitoneales, el esófago distal, páncreas, duodeno, colon ascendente, su cara posterior, rectos sobrelevadores, ¿no? Son órganos que van a estar en el retroperitoneo comprendiendo su espacio real, pero ese espacio también vemos que tenemos un espacio virtual que se hace de manifiesto cuando existen tumores o sarcomas, en este caso, que estén infiltrando estas áreas, ¿no? Entonces, en el retroperitoneal los sarcomas representan 0.3 a 0.8 de todas las neoplasias. El 90% son malignos, el 10% solamente son benignos, que no son sarcomas retroperitoneales. Acá estamos poniendo tumores retroperitoneales. 90% son sarcomas y el 10% son algún otro tipo de patología benigna. Y los sarcomas retroperitoneales representan dentro de todas las partes blandas, los sarcomas en general el 10%, ¿no? El orden de frecuencia hemos visto que es el liposarcoma, casi un 30%, luego viene el leiomiosarcoma y los demás tipos histológicos, ¿no? Tenemos acá esta tabla que nos muestra alguna clasificación de los sarcomas retroperitoneales como tumores mesodérmicos, tumores neurogénicos o del ectodermo, también hemos visto tumores embrionarios, ¿no? Y dentro de este tipo de tumores hemos visto tejido conectivo, pueden venir de músculo, de los ganglios linfáticos, de la vaina del nervio periférico, como los tumores neurogénicos, y hay tumores benignos que representan un 10% y tumores malignos que representan un 90%. Este es un estudio sacado de una tesis de pregrado realizada en nuestro servicio en el hospital, una recolección de datos de 2 a 3 años, y que ya vemos que también los tipos más histológicos o los tipos histológicos más frecuentes encontrados en esta revisión fue hecha entre los años 2007 y 2012, fue también el liposarcoma, el leiomiosarcoma dentro de los sarcomas retroperitoneales. Una incidencia, tienen esto ya en el mundo, una incidencia de 1000 casos nuevos en Estados Unidos, 400 en España, una supervivencia global a 5 años del 50%, o sea, la mitad solamente llegan a vivir a los 5 años, y una tasa de recurrencia del 70%. Esto es importante porque en esta área anatómica como es el retroperitoneo, que tenemos que es un área donde cercanamente al lugar donde podrían aparecer estos sarcomas tenemos grandes vasos, tenemos órganos como los riñones, órganos como el páncreas, y vamos a ver que su presentación al momento del diagnóstico a veces suelen exceder ya de inicio, al momento del diagnóstico inicial, los 10 a 15 centímetros. Entonces, en un área, en un espacio
que comúnmente es considerado virtual, que no debería estar ocupado, que se presenta una masa de 10, 15 centímetros, incluso mayor, han habido sarcomas retroperitoneales que han llegado a pesar 5, 7, 8 kilos en un área cercana a estructuras tan importantes y vitales, va a ser que incluso el manejo quirúrgico, que luego se va a hablar más adelante en su radicalidad, haya bastante tasa de recurrencia, como un 70%, y esto influye directamente en el pronóstico de sobrevida del paciente. Tan solo un 30% de pacientes sobreviven a los 10 años. En contraste, los sarcomas de parte blanda a su extremidad, que son un poco más manejables, su supervivencia es del 60% a los 10 años, ¿no? Casi el doble. ¿Qué clínica presentan estos pacientes con tumores retroperitoneales? Uno es la sensación de masa tumoral intraabdominal. Otro presenta dolor abdominal, pero inespecífico. Y otros pacientes presentan distensión abdominal, y ya cuando son tumores, como hemos visto, de mayor tamaño, pueden dar problemas obstructivos como constipación, retención urinaria, y estos síntomas que son muy inespecíficos, que también en el estudio realizado dentro del servicio tenemos que los dolores abdominales en el 75% de síntomas que presenta el paciente al momento del diagnóstico. También presenta dolor lumbar, aumento del perímetro abdominal, llenura precoz, baja de peso, anorexia, náusea, vómitos, estreñimiento, que ya son síntomas obstructivos con son masas mayores, pero en el plano general no son síntomas muy específicos, debido a que no afectan directamente a un órgano específico, sino en los tejidos que están extra de esos órganos, pero por su tamaño pueden dar compresión de ciertas estructuras nerviosas y recién manifestarse, ¿no? Entonces ya tenemos que no es muy fácil, si uno quisiese hacer, ya viendo la agresividad de este tipo de sarcomas, viendo que pueden detectarse de tamaño temprano, no hay síntomas o signos clínicos tempranos que nos puedan orientar ese tipo de diagnóstico, sino como vemos los signos y los síntomas son bastante inespecíficos, pero ya si el paciente es diagnosticado o hay una sospecha dentro del grupo etario, principalmente algún antecedente oncológico o que haya sido sometido a radiación, o hay una baja de peso de forma inexplicable, el paciente debe ser sometido, vamos a verlo más adelante ya más específico, a las imágenes, que en este caso es una tomografía inicialmente, y debe ser referido a un centro de alto volumen para poder ser evaluado en un grupo multidisciplinario en el cual se le ofrezca al paciente cuál va a ser su tratamiento, y se espera con esto una mejora sustancial en su sobrevida. O sea, con esto hemos terminado la parte de la presentación de las diapositivas. Ese día es un tema introductorio, tanto epidemiología, incidencia y mortalidad dentro de la epidemiología del sarcoma, algunos datos en general para orientarnos, y ya hacer en exposiciones posteriores la parte de diagnóstico, imágenes, va a seguir la parte de estadificación, sigue la parte de manejo quirúrgico, y por último terminamos con la parte de adyuvancia y seguimiento, tal como lo hemos presentado en melanoma. Ahora